Hermanos, ¿ya lo tiene el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1? Dígame con un amén si la iglesia está viva, dígame amén, hermano. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, ponga atención ahí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, y en Asia, y en Frígidia, Panfilia, y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, hoy el tema para esta noche es la llegada del Espíritu Santo. ¿Cuántos estuvieron la otra semana? A ver, levante su mano el que estuvo la otra semana. Gloria a Dios. La otra semana tomamos un tema donde tomamos el tema de la promesa del Espíritu Santo, y hoy tomamos el tema del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, donde es el tema la llegada del Espíritu Santo. Dos cosas totalmente diferentes. La promesa, vamos a hacer un resumen de la semana pasada para los que no vinieron, así como íbamos a la escuelita, ¿verdad? Que de repente el que faltó, que tuvo calentura, hacían un resumen para que se pusiera, ¿verdad?, al tanto de todo lo que se enseñaba, y que quedó atrás allá y él no lo miró. Bueno, la promesa, la semana pasada hablamos de la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Que recuerda usted que usamos la escritura en Joel 2:28, donde dice el profeta: en los últimos tiempos derramaré de mi Santo Espíritu sobre todo hijo e hija, y siervo y sierva, ¿verdad? ¿Cierto, verdad? Entonces esa profecía se cumplió 800 años atrás. El profeta ya la había escrito por mandato de Dios, revelándosela al profeta. Pero 800 años atrás, antes de Cristo, antes de que se derramara el Espíritu Santo, antes de muchos años atrás, allá los escritores se pelean porque son 750 años, pero mire, no vamos a discutir. Ustedes son 800 años atrás, antes de Cristo, y punto. Hace muchos años atrás, aquella profecía fue escrita para estos tiempos, porque dicen los últimos tiempos, y hoy estamos en los últimos tiempos, donde esa profecía se cumplió. La promesa del Espíritu Santo se cumplió en el día del Pentecostés, una festividad que estaban reunidos muchos, donde leímos que estaban los medos, que estaban los romanos, que estaban los árabes, que estaban allá ciertas personas de diferentes lugares,
estaban celebrando una fiesta, y la fiesta era el día del Pentecostés, la fiesta que después de la Pascua, cuando se celebraba la Pascua, tenían que pasar 50 días para que después siguiera la fiesta del día del Pentecostés, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la gavilla, que es lo mismo, donde traían allá los primeros frutos, los traían para darle gracias a Dios. De manera que primero se celebraba la fiesta de la Pascua, recordando la salida de Egipto, de los israelitas. ¿Verdad? Qué hermoso es cuando uno va volviéndolo a mirar una vez más, porque ¿sabe por qué? Porque dice, ay, yo no lo había mirado de esta vez, se me pasó algo. Pero mire, cuando lo volvemos a ver, viene siendo diferente, y va uno aprendiendo, hermano, lo que pasó, los acontecimientos, y se nos va quedando, vamos reteniendo aquella palabra, porque es necesario, hermano, para que no nos cuenten qué es lo que sucedió, sino que ya uno lo sabe por medio de la palabra. Mire, vamos al libro de Éxodo capítulo 12, haciendo un refreshment, recordando ahí para saber por qué primeramente se celebraba la Pascua allá en el Éxodo capítulo 12, porque hoy es estudio y vamos a ir calmaditos. Si dice, hermano, usted va muy rápido, deténgame. Hermano, no le entendí, deténgame, alce su mano. Al fin que mire, tenemos tiempo de sobra, porque ahí en el Éxodo capítulo 12 dice la Pascua. Quiere decir que allá el mismo Señor, los israelitas estaban allá cautivos, estaban esclavizados. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvieron esclavizados en Egipto? Por más de 400 años de esclavitud, muchos años. Pero allá Dios escuchó el clamor de los israelitas, y Dios mandó, mire, muchas plagas, donde la última plaga fue aquella donde iba a mandar un espíritu de destructor, que iba a destruir ahí al primogénito, para que a ver si así dejaba libre a los israelitas. Iba a mandar el espíritu de la muerte. Y algo así pudo haber sucedido cuando vino la pandemia. Vino aquel espíritu de muerte a este mundo. Cuando sucedió la pandemia, haga de cuenta que mire, llegó aquel espíritu de muerte y muchos murieron. Miles de personas murieron. Estaban llenos los hospitales, allá los refrigeradores en los trailers ahí afuera. Usted si entraba al hospital ya no salía vivo. Lo sacaban en una bolsa ahí negra solamente, porque pudiera ser que vino un espíritu de muerte. Pero mire, había alguien que estaba sellado, había alguien que tenía el sello del Espíritu Santo, así como los israelitas, donde Dios les dio ordenanzas por medio de Moisés, que mataran un cordero, y que pusieran la sangre en un balde, en una cubeta, en un lebrillo, y que se encargaran de pintar miren, los marcos de las puertas, las ventanas, porque aquello iba a venir allá. Mire, el espíritu de muerte iba a acabar con todo primogénito, el hijo del criado, el primer hijo, el primer becerrito, la primera, si había puercos en ese entonces, el primero, el que hubiera nacido primero. Solamente usted pueda imaginarse cómo hubo de mortandad, miles de muertos en Egipto, donde allá, mire, yo creo que allá el faraón hasta se puso a temblar, pero esto sí fue de temor, porque con Dios no se puede jugar, con Dios no se juega. Allá de repente, mire, mandó aquello, y muchos murieron en Egipto, donde el faraón allá ordenó
ordenó que salieran, se salieran de Egipto, los liberó. Pero mire, allá en Éxodo capítulo 12, allá se instituye la Pascua, donde dice Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Y luego dice: habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuerte tan pequeña que no se baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según su número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y dice: y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Sí entendió lo que dijo el Señor? Lo que le ordenó a Moisés y a Aarón, donde tomarán un cordero y que la sangre le iban a poner en un lebrillo, porque le iban a untar allá la sangre en los dinteles, porque Dios iba a mandar al espíritu de muerte, al destructor, dice la Escritura. Y mire, todo eso, mi hermano, todo eso acontece como aquellos israelitas que celebran la Pascua el día de hoy. Hoy se sigue celebrando la Pascua, porque un día Éxodo quiere decir la salida, porque un día Dios los liberó y quedó por estatuto que todos, cada año lo hicieran de esa manera. Y hoy se sigue haciendo aquella celebración. Los judíos, nosotros no somos judíos, nosotros no celebramos la Pascua, no somos israelitas, nosotros no salimos de la esclavitud de Egipto. Pero mire, todo aquello anunciaba la muerte de Jesucristo para los tiempos presentes, para los tiempos de ahora, donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue crucificado, mi hermano, para liberarnos de este mundo de maldad, mi hermano, donde salimos libres, fuimos libertados de la esclavitud del pecado de este mundo. Y haga de cuenta que es Egipto este mundo, pero el Cordero de Dios fue el Señor Jesucristo. Dijo Juan el Bautista, ya cuando el Señor anduvo en esta tierra: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero aquel que se iba a inmolar ahí en la cruz por nosotros, mi hermano, el que nos iba a libertar. De manera que ese es nuestro Cordero pascual para nosotros, el que nos libertó de las garras del maligno y fuimos libres. Pero bueno, esa es la Pascua, que siguen celebrando los israelitas, pero en el día del Pentecostés, porque hasta hay nombres hoy que se ponen en iglesias: el Pentecostés del tal día. Y así mismo, porque ese día se derramó de su Santo Espíritu, se cumplió la promesa que 800 años atrás había anunciado antes de Cristo. Después de 800 años, donde el Señor les dijo allá en Hechos capítulo 1: no se vayan de Jerusalén, no se vayan, porque recibirán poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén, porque me seréis testigos. ¿Testigos de qué, hermano? De proclamar a Cristo,
de proclamar el que resucitó. Porque para eso era lo que cuando iban a ser llenos del Espíritu Santo, era para proclamar a Cristo. Porque mire, venga conmigo el libro de los Hechos. Vamos para atrás ahí, donde empezamos. Gloria a Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Vamos despacio. Gloria a Dios. ¿Estoy bien, hermana? Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Se está gozando? Yo también me estoy gozando. Mire, dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 12. Dice ahí, elección del sucesor de Judas. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice: todos estos, ¿qué dice ahí? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días, hasta ahí nada más, con sus hermanos. Y mire, todos ellos perseveraban unánimes, juntos en oración, esperando la promesa que se les había dicho por medio de Jesús: no se vayan de Jerusalén. Y ellos fueron obedientes. Eran como 100, un grupo de 120. Estaban reunidos antes de que se derramara el Espíritu Santo. Pero ahí estaban reunidos, encerrados, porque había, imagínense, apenas después de 40 días que se les anduvo apareciendo por más de 40 días los discípulos, estaba la cosa hirviendo, había peligro, estaba caliente la cosa con los romanos, había persecución con los discípulos, pero ellos fueron obedientes. Ellos se quedaron ahí reunidos en Jerusalén, todos juntos orando, unánimes en el mismo sentir, porque ellos no sabían qué es lo que iba a suceder, no lo sabían, lo desconocían. ¿Qué es lo que iba a venir? No sabían, no se esperaban. Como cuando usted no sabe qué es hablar en lenguas. Si no ha hablado en lenguas, usted no sabe cómo va a suceder, qué va a pasar. Porque allá dicen unos: no, cuando usted habla en lenguas, viene y lo toma el Espíritu y de repente lo pone y lo sacude. Yo he mirado hermanos, hermanas que se sacuden. Cuando oro por ellos, allá se pierden, como que voy a decir de esta manera, como que se desmayan, ¿verdad? Pero allá como que el Espíritu Santo toma el control. Y allá, mire, no piensa que se golpean, sino que allá, mire, suavecito quedan, allá bendecidos, allá en la presencia del Señor. Y si están hablando en lengua, pues hablan en lenguas. Pero mire, los discípulos no sabían qué experiencia iba a suceder. No tenían la experiencia que habían visto, pero ellos fueron obedientes. Donde estaban todos juntos, allá en el aposento alto, de repente estaban reunidos en el día del Pentecostés en Jerusalén. Y dice que estaban afuera muchos celebrando el día del Pentecostés, aquella fiesta solemne, que se celebraba después de la Pascua, ya les expliqué. Y de repente, allá en Hechos capítulo 2, versículo 1, y de repente, ese de repente, está tremendo ese de repente. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, ese sí era el día del Señor.
Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, mire hermano, la promesa cumplida. Allá la otra semana, allá aprendíamos de la promesa que se iba a cumplir. Pero aquí en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 1, se cumple la promesa. Aleluya. Se cumple lo que dijo el Señor hace más de 800 años atrás. En el día del Pentecostés se cumple, mi hermano. Para este tiempo presente, aquella promesa está cumplida, donde cada uno de ustedes, cualquiera puede recibir del Espíritu Santo, cualquiera que anhele, y que Dios provoca y cambia las vidas de las personas. El Espíritu Santo es el que hace aquello dentro de la persona, que le quita la manera de hablar, que le quita aquellas groserías de su boca, los malos hábitos que tenía, de si era fumador, si era tomador por sus familias, por su herencia de que sus familias fueron de esa manera. Cuando llega el Espíritu Santo, mi hermano, algo pasa, algo sucede y que transforma la vida de las personas. Dele la gloria, mi hermano. Algo sucede. O no me diga que no lo ha transformado el Señor, el Espíritu Santo, a usted, mi hermano. Si no, no estuviéramos aquí, no estuviera aquí. Estuviera todavía afanado al trabajo, allá descomponiéndome como un carro, maltratando el cuerpo, y afanado al trabajo por crecer y crecer y seguir construyendo, sabiendo como cuando uno va a la playa y mira a un niño que hace unos castillos en la playa y los hace muy bonitos, pero de repente viene la ola, viene la ola y los derrumba. Aquello no va a perseverar, se va a destruir. Sí tenemos necesidad, pero mire, cuando vino la presencia del Señor, de repente va cambiando uno poco a poco, mi hermano, va alejándose, va quitando cosas, hábitos que tenía uno, porque mire, el Dios de los cielos se encarga de quitar. De repente yo me recuerdo que tenía una racada por acá, mire. Y cuando empecé a llegar a la iglesia, una racadota por acá, y no me la quitaba nadie, ni el pastor, ni nadie. Es que uno quiere pretender que uno es el alfa, el macho. Yo no sé lo que pensaba. Uno está joven, uno tiene a su esposa, pero uno quiere andar allá bien arracado. No dos, no más una. De repente no me acuerdo cuándo se me cayó aquella cosa, hermano, para honra y gloria del Señor, aleluya. Pero Cristo desaparece todos esos hábitos, mi hermano. Oiga, malo fuera que tuviera una racada aquí, ¿verdad, hermano? No, mi hermano, pero mire, Dios hace cosas grandes, hermano. Entonces, mire, en el día del Pentecostés, porque ese es el tema de esta noche, la llegada del Espíritu Santo. Usted podría decir, el hermano está predicando lo mismo que la otra semana. No es lo mismo, perdóneme, porque aquella era una promesa que estaba en espera. Pero mire, aquella espera ya no puede uno esperar. Ya se cumplió hace más de 2000 años después de que crucificaron a Jesús, después de que resucitó y después de 40 días que se les anduvo apareciendo a los discípulos y a muchas personas, y después que lo miraron ascender a los cielos. Los discípulos fueron testigos. Imagínense, alguien que de repente usted lo mire y va ascendiendo a los cielos. ¿Qué pensarían? Claro que pensarían, este sí es el Hijo del Hombre, del que anduvimos caminando con él y nos trataba de enseñar de una manera u otra. Mire, Pedro era alborotado, era el que contestaba primero, era el que se metía en problemas
en muchas ocasiones donde sacaba la espada y se defendía como macho, como cualquier otro hombre. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, cambió la cosa, mi hermano. Se convirtió, llegó aquella presencia ahí dentro y ya no anduvo regándola. Ya fue aquel que fue elegido para su iglesia. Cuando llegó y fue lleno Pedro del Espíritu Santo, cuando se derramó en aquel día del Pentecostés, donde mire, Hechos capítulo 2 versículo 1 dice, allá con letras negras dice, la venida, dice así su Biblia, la venida, posiblemente su Biblia dice la llegada, que viene siendo lo mismo, dice la venida del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir santo? El mismo Señor Jesús dijo así, ser santo porque yo soy santo. Santo quiere decir apartado, apartado de lo malo, apartado de la envidia, apartado del egoísmo, apartado de todo. Santo, apartado de la maldad, apartado el mismo Jesús, apartado de la tentación. Solo hay uno santo, santo es el Señor. Solamente Jesucristo no tuvo pecado, santo es el Señor, mi hermano, mi hermana. Pero mire, también nosotros heredamos aquella santidad, mi hermano. Por eso es tan necesario de conocer y aprender las Escrituras. Porque mire, solamente ahí con el anunciado, allá Dios demanda santidad al pueblo del Señor. Dios demanda que nos apartemos y hemos creído en Cristo, hemos creído en el sacrificio, en la resurrección y hemos creído que se derramó en el día del Pentecostés de su Santo Espíritu para todo aquel que crea, tenga vida eterna. Allá en Juan 3:16, un versículo que lo ponen atrás de las pipas de los trailers, porque allá traen gasolina y he mirado, dice Juan 3:16, y yo leía, bueno, pues ¿qué quiere decir Juan 3:16? Yo no era creyente, pero me llamaba la atención porque aquella pipa traía gasolina, la pipa, pero ponían 3:16, Juan 3:16, y me la aprendí de memoria, donde dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, mi hermano, aleluya, tenga vida eterna, de manera, mi hermano, que así mismo el mismo Señor, mire, anduvo apareciéndoseles por más de 40 días, el libro de los Hechos capítulo 1, allá donde el autor, mire, antes de que se me olvide, el autor del libro de los Hechos fue el apóstol Lucas, el doctor, uno que era hábil para el griego. Pero mire, ya porque el apóstol Lucas no fue discípulo de Jesús, fue discípulo del apóstol Pablo, allá fue alcanzado y ya era uno de los discípulos, donde él es el escritor del libro de Lucas y el libro de los Hechos, porque allá lo relata en Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, ahí mismo donde usted tiene su Biblia, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ahí está hablando el apóstol Lucas, el doctor, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire, quiere decir que el doctor, el apóstol, haga de cuenta que anduvo recopilando los hechos, los acontecimientos cuando resucitó. Anduvo como periodista, mire, allá recopilando y preguntando, porque quería que quedara plasmada, porque es el mismo Espíritu provocando aquello, el mismo Espíritu, porque hoy podemos saber lo que aconteció, porque Hechos de los Apóstoles quiere decir
los acontecimientos de los apóstoles y de Jesús. De manera que el apóstol Lucas, el doctor, también la hizo de periodista. Anduvo recopilando información, anduvo recopilando allá, escribiendo los escritos. Y hoy tenemos aquella palabra viva y eficaz que no falla y que no nos falta en la vida, mi hermano, para una vida mejor. Cristo es la solución. Pero bueno, entonces, ya después, donde el escritor Lucas escribió, quiero nomás llegar ahí donde dice Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Mire, el mismo Espíritu Santo hablando a través de los apóstoles. Dice una vez más, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjese, todavía después de que resucitó el Señor, todavía después de que se les anduvo apareciendo por más de 40 días, dice que se presentó con pruebas que no podía uno dudar para nada. ¿Por qué? Porque sabían quién era Jesús. Reconocían a Jesús allá. De repente Jesús les preparó un pescado cuando estaban allá pescando Pedro y los discípulos. Esa fue una ocasión. De repente allá se les apareció en la sinagoga donde estaban orando y con llave, dice, y no estaba Tomás. Allá se les apareció donde le dijo: paz a vosotros, aleluya. Ay, ¿cómo le daría uno si se aparecía Jesús en este? Como que si uno se sorprende, ¿verdad? Pues allá se sorprendieron allá los discípulos y no estaba Tomás. Pero dice que con pruebas indubitables, o sea que no hay duda alguna, que no hay falsedad, porque cuando alguien se corta la mano o tiene un accidente, la cicatriz queda en la cara, queda en la mano. Yo era soldador y ya tengo muchas quemadas por acá, por eso ya dejé de soldar. De repente me quemaba acá las manos y esas marcas hasta después de muchos años se están borrando. Pero ahora imagínense las marcas de hoyos en las manos por los clavos, en los pies, en las manos, las marcas del costado de Jesús con aquella lanza. ¿Que a poco cree usted que aquella sangre con agua que salió en el último momento que el Señor estaba crucificado? ¿A poco cree que el cuerpo quedó igual? Después de que ya el cuerpo muere un día, 2 o 3, aquel cuerpo se empieza a descomponer, se empieza a poner así flácido, como aguadita la carne. Pero allá el Señor se presentó vivo, completito, sano delante de los discípulos, mi hermano, mi hermana, sano nada más, con las marcas en las manos, en el costado, donde si había una duda con uno de sus discípulos, volviendo a regresar el Señor, porque allá no dice la Escritura que abrió la puerta, sino que el Señor mismo atravesó las paredes, porque es el Dios invisible, atravesó, y donde hubiera venido, el Señor se atravesó y se presentó delante de los discípulos. Y allá llegó Tomás. Ahora sí, Tomás, ven para acá. Tú que tenías alguna duda, ven aquí, hijo. Mete tu mano ahí en aquel hueco. Mete tu mano ahí en aquel hueco y convéncete por tu propia cuenta. Ven acá, hijo. Allá me imagino que le agarró la mano. Ven y mete tu mano ahí en el costado. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Es verdad?
¿O tú piensas que me lo hice adrede? No, mi hermano, el Señor había resucitado, mi hermano, con poder y gloria y con muchas señales indubitables, porque era Dios, mi hermano, y daba testimonio todavía después de que resucitó. Y todavía después de que resucitó, todavía le recalcó, mire. Todavía le recalcó, porque dice durante 40 días y hablándoles acerca del reino. ¿De qué reino está hablando usted, hermano? Ese es otro tema, pero nada más le voy a dar una probadita para la siguiente semana. Porque mire, usted puede ir muy rápido, pero ahí ya tenemos otro tema, otro estudio. Pero se presentó y recordándoles del reino. Quiere decir que para que no se les olvidara, para que quedara plasmado, para que se quedaran con aquello, que no pasara nada por su mente, porque el mismo Señor anteriormente había soplado como sobre los discípulos, había soplado como un espíritu temporal, como vamos a decirlo así, para que se aguardaran. Allá no sé qué escritura en estos momentos, pero allá en el día del Pentecostés, allá se derramó el Espíritu Santo y fueron llenos del poder de Dios. Vamos a leerlo ahí. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, mire, por eso a mí me gusta siempre invitarlos al altar, porque de repente, mi hermano, usted recibe una bendición. Y yo cada rato, cada momento le digo: venga al altar, mi hermano, pase al altar. Usted no sabe la importancia del altar, porque mire, de repente recibe uno una bendición, mi hermano. Y mire, hay que creerlo, porque mire, hay que creerle a Dios, porque cuando alguien viene enfermo y de repente yo miro allá y se me queda allá atrás la hermanita, y de repente yo sé que puede recibir una bendición, pero cuando venimos al altar, de repente puede suceder algo. Se derrama la bendición, mi hermano, y empiezan a temblar, empiezan a hablar en lenguas, empieza ya a sentirse bien, se va aquella enfermedad, aquella dolencia. Es que cuando viene el Espíritu Santo, bueno, antes de comenzar, de seguir, ayer me dolía, nunca me quejo delante de usted. Yo solamente sé lo que yo siento. Y le dije a mi hermano: me encanta cuando vengo así, todo molido, todo que se me quebra. Hasta yo pensé que en la noche ya no me iba a levantar, pero me tocó la bendición ayer. Pregúnteme cómo salí. Aleluya. Míreme cómo vengo, mi hermano, fortalecido, mi hermano, porque cuando uno presenta, se goza y presenta la palabra del Señor, el mismo Espíritu lo sana, el mismo Espíritu quita toda dolencia y enfermedad. Y mire, si usted viene todos los días a la iglesia, si usted no tiene otra cosa que hacer, pero si usted pone en su vida y puede venir todos los días, si puede venir, véngase, mi hermano. Porque ¿sabe por qué? Porque usted se está capacitando, usted se está fortaleciendo. Una cosa que después que se descuida y empieza a faltar a la iglesia, anda con muchos achaques, anda con muchas dolencias. De repente ya se le mete en la mente: si no trabajaba, voy a buscar un trabajo, es que no me alcanza. Y empiezan a metérsele muchas cosas a la mente, y usted viene siendo jalada, absorbida por el mundo de nuevo, si es creyente, y de repente se puede estar encontrando en una condición ya fuera de la iglesia, por el afán, si usted creyó. Por eso, mire, los discípulos no estaban allá esparcidos, unos orando en un lugar, en otro lugar, no, estaban juntos
juntos, dice, unánimes en el mismo sentir, esperando aquella promesa, esperando la bendición, porque ellos tenían que iba a venir la bendición, porque los discípulos miraron que Jesús daba bendición, multiplicaba los panes, multiplicaba los alimentos, de manera que cuando estaban con Jesús había bendición. También allá muchos lo seguían por el alimento para el estómago. Allá por allá el Señor me dio un tema donde no busques el alimento que perece, pero muchos buscaban el alimento que perece para el alma. Pero allá, mire, allá andaban con Jesús, pero no eran del Señor, porque allá nada más buscaban el alimento para el estómago y no andaban buscando verdaderamente nada más andaban buscando los beneficios de Jesús. A ver qué nos da nada más por ser beneficiario de una despensa, vamos a ponerlo así, de una comida gratis. No, mi hermano, hay que buscar a Jesús en todo tiempo. En el tiempo malo, en el tiempo bueno, hay que buscarlo a Él, mi hermano. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu para ser cobardes, para andar desanimados, para andar tristes. No, mi hermano, el Señor derramó de su Santo Espíritu para andar con un ánimo pronto, un ánimo fuerte, para echarle ganas, animados, para que nuestro semblante no caiga. Aunque mire, podría decirlo de esta manera, pero de repente andamos llorando, andamos tristes. Me dieron un ticket, ay, ¿cómo le voy a hacer? Aleluya. El otro día me dieron uno de $500, no se preocupe. Pero mire, me dolió, sí me dolió, pero la vida sigue. Si me dieron un ticket, bueno, para que aprenda, hijo, para que respete a la sociedad terrenal. Imagínense, si no respetamos la sociedad terrenal, ¿cómo vamos a respetar las cosas del Señor, mi hermano? Por eso ahí hay que respetar también lo terrenal. Y a Dios, mire, si usted es buen ciudadano, usted también debe de ser mucho mejor cristiano. De manera, mire, si usted tiene el Espíritu Santo y ha recibido el Espíritu Santo en su vida, se ha derramado y da testimonio. Porque el Espíritu da testimonio que usted es hijo legítimo, sellado del Señor, porque por el testimonio de su vida, mi hermano, dijo el pastor Rafael Rodríguez, no hombre, si la gente no habla de usted, hay algo mal en su vida. Porque si la gente que no conoce a Dios no habla de usted, hay algo mal. Quiere decir que no está dando testimonio, está siendo igual que los demás. Pasa desapercibido, no hay cambio, es igual. Pero el que da testimonio se conoce de la manera que viste, la manera que habla, de la manera que presenta al Señor. Se conoce por el testimonio. Cuando uno tiene el Espíritu dentro de ahí, de su ser, allá el Espíritu lo controla, lo jala a lo bueno y no a lo malo. Y el que no tiene el Espíritu, rápido es presa fácil. De repente oye música, ya va caminando por la Alameda y ya está con el pie ahí, mire, taca, 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 como que de repente empieza como hasta quiere uno allá bailar. No, hermano, uno tiene el Espíritu Santo y fue lleno de la presencia del Señor, y para eso fue dado, para testificar de Cristo, porque ahí dice, para eso fue dado el Espíritu Santo, para testificar de Cristo. Ya después de que se derramó el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, salieron del donde estaban reunidos, allá en el aposento alto. Haga de cuenta un lugar. Hoy estamos aquí en un lugar, reunidos. Hay oración el domingo, es donde se reúne la iglesia.
Y no porque quiera ahí enfatizar el domingo a las 5 de la mañana, pero es un lugar de oración donde se reúne la iglesia. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere que Dios obre en su vida? ¿Usted quiere ver un cambio? Bueno, reúnase como los discípulos. Allá participe, hágase partícipe de la bendición. No porque yo lo quiera tener a fuerzas acá, no, mi hermano. Yo recibo mi bendición individualmente, mi hermano. La salvación es individual, pero Dios quiere compartirlo por medio de la palabra del Señor. Nos enseña que los discípulos estaban, ¿qué? Unánimes, juntos en el mismo sentir, en el mismo propósito, estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, manteniendo la unidad del grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito, no para estar de división. Si hay 10, no, yo no voy a hacerle caso al hermano, al pastor, porque yo no creo de esa manera. No, yo no voy a ponerme esto porque el Señor me lo revela de esta manera. ¿Sí me entiende? Tiene que estar el grupo unido en un mismo sentir, mi hermano. Por eso son puestos los pastores, para que el Señor pastor guíe al rebaño, a las ovejas, para que el pastor nos introduzca en el reino de los cielos. Nada más tenga cuidado dónde va, a dónde se va a meter. Tenga cuidado. Si les enseñan otra cosita que no va de acuerdo a las escrituras de Hechos de los Apóstoles, que tenga que hacer otra cosa diferente, salga corriendo, salga de ahí. Allá no digo reclámele, dígale al pastor dónde dice que tengo que hacer ciertas cosas, porque acá en el Hechos de los Apóstoles no me dice eso que usted me está diciendo. Usted tiene toda libertad de expresar lo que usted ha creído. Si usted está leyendo esa cita bíblica de acuerdo a las escrituras, que no vayan a venir ahí a meterle elocuencia o tratarlo de engañar, de introducirlo por otro lugar que no está en la Biblia, mi hermano. Tenga cuidado. Y si se siente inseguro, véngase a los estudios acá en la iglesia del cuerpo de Cristo. Aquí si hablamos de Cristo, hablamos de la venida del Señor, hablamos de la promesa del Espíritu Santo, hablamos del derramamiento de día del Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo. Aquí hablamos de todo. Aquí le presentamos la sana doctrina. Y si no le presento algo que no vaya de acuerdo a la palabra del Señor, llámeme la atención, hábleme allá atrásito, hermano, usted dijo así. Puedo cometer un error, soy humano, pero mire, soy humano y cometo errores como cualquier otra persona, pero mire, pero si estoy en Cristo voy a comprender. Pero yo he entendido, y yo creo que todos estamos reunidos aquí, donde no nos estamos saliendo por otro lugar, por otro lado, donde la palabra que estamos viendo son las escrituras, mi hermano. Es verdad, porque allá Juan 8:32 dice: conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad que hemos conocido, ¿qué ha hecho? Nos ha hecho libres, mi hermano. La palabra del Señor nos ha libertado de las garras del maligno, de la esclavitud, y hoy tenemos libertad para poder decir: no, mi hermano, deténgase, usted está mal y fuera de contexto. Bueno, hermano, pues muéstreme de qué manera usted lo entiende. Pero aquí estamos, hermano, de manera que unánimes es estar de acuerdo, de mutuo consentimiento y manteniendo la unidad del grupo, ser todos de una misma mente y compartiendo un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Llegar al cielo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Mantenernos en unidad, todos juntos, y llegar al cielo. Ese es el propósito, mi hermano. Y que el Espíritu Santo sea el que controle nuestras vidas, porque ese es el que va a controlar nuestras vidas desde que creímos. Y tiene que haber frutos. Unos de repente dejan todo
trabajo, son maestros, son abogados y totalmente dejan todo porque le creyeron a Dios. Vino una palabra especial para su vida, porque así como el apóstol Pablo fue alcanzado, mire, un perseguidor de la iglesia que andaba persiguiendo a los que creían en Jesús, y de repente, mire, nunca esperó que Dios lo iba a transformar, que lo iba a cambiar para una vida mejor, para alcanzar a muchas personas, donde iban a estar plasmadas las escrituras por medio del Espíritu Santo, no por medio del hombre. El hombre puede estudiar muchos libros, muchos años de estudio en las universidades, y ya de repente me sale bien confundido, que primero dice, no, el café es malo. No, pero el café, la gente antigua vivía muchos años. Y después sale, no, el café es bueno. Entonces no se ponen de acuerdo, ¿sí me entiende? Pero lo que nunca falla es el Espíritu Santo, mi hermano. Él estará siempre, mi hermano, ahí dentro y guiándolo a toda verdad, toda justicia, por donde usted quiere que vaya. Nada más, por eso le dije, es más, yo me voy a comprometer a recopilar algunos cuadernos y les vamos a estar dando para que usted haga sus notas, porque es necesario, mi hermano. Yo sé que muchos leemos la Biblia, pero en un tiempo la Biblia ya no va a existir. Si usted no sabe, un tiempo ya no va a haber palabra, algo va a suceder. Como están los tiempos de hoy, allá Amos capítulo 8 o 11, 8, dice, habrán tiempos de hambre, pero no hambre para el estómago. A ver, búsqueme lo que dice Amos capítulo 8, 11 o 11, 8. Dice, allá habrá tiempos de hambre, vendrán tiempos de hambre, pero no está hablando de hambre para el estómago. ¿Cómo dice, Franca? ¿Sí me entiende? Habrá un tiempo que no va a haber palabra del Señor. ¿Será que los gobernantes, habrá una revuelta y van a prohibir hablar de Jesús? Tenemos que memorizarnos la palabra del Señor para agarrar ánimo. Tenemos que memorizarla, aunque tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que hacerla nuestra, porque vendrán días que habrá hambre. Dígamelo, mi hermano, ¿cómo dice? Hermano Luis, 12. Y no le encontrarán, y no le encontrarán. ¿Por qué? Porque es la palabra que nos fortalece, es la palabra que nos da vida. Por eso es la importancia, mi hermano. Cuando usted venga a la iglesia, véngase como preparado, como usted, como un estudiante del Community College de la iglesia, como la universidad de la iglesia. No venimos a cualquier escuelita ahí, cualquiera de paga, no, mi hermano. Venimos a una escuela maravillosa que Dios paga bien, mi hermano, aleluya. Vamos a venir preparados para sí mismo, mire, y estudiamos todos juntos y nos vamos a gozar, porque vendrán días que vienen hambres y no hambre para el estómago, vienen días de sed de la palabra del Señor. Y dice que andarán errantes muchas personas y no la van a encontrar, no van a encontrar consuelo, buscarán un consuelo y no va a haber. Por eso hoy llénese de la palabra del Señor, llénese, gócese, dele gloria, exalte al Creador, al Dios de los cielos, porque allá se derramó en los postreros días el Espíritu Santo. Una vez dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. ¿Sabe que cuando mi primera vez que hablé en lenguas, sí conoce las vacas que están comiendo así como que le hacen con la lengua así? Así como que la sacan y luego que le dan como vuelta así. Así sentía mi lengua, como que se le hace uno así. Y de repente yo quería como que yo quería regresar a mi mundo humano, pero aquello era aquí que como que se doblaba así. Yo no me sentía así, no me sentía con aquella experiencia que iba a temblar, no, porque dice el Señor da como Él quiere, y como Él quiere, el Señor da. Pero de repente yo no temblé, pero sí como que mi lengua sentía que se doblaba así como aquellas lenguas de las vacas que comen. Y yo no sé qué dije, yo no sé qué lenguaje habré hablado, pero lo único que sí sé es que aquello era una conversación entre el Señor y yo, de espíritu a espíritu. ¿Qué dice Romanos 8:15? Porque mire, somos adoptados de parte del Señor. Ya vamos a terminar. Somos adoptados de parte del Señor. Acuérdense la cita bíblica ya en Juan capítulo 10, 11 y 12. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, los ha hecho sus hijos. Y los ¿cómo dice? Hasta ahí. Porque no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar en temor. Dice que Romanos 8:15. ¿Más qué? ¿Sí me entiende? Los discípulos recibieron el Espíritu Santo y desde entonces fueron llenos del poder de Dios. De manera que dicen, no se vayan de Jerusalén, donde le dijo allá en Juan, porque yo mandaré, dice allá dice Juan 1:29, dice allá, dice Juan 14:18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, cuando todavía estaba el Señor vivo, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, pero vosotros viviréis. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que mire, Dios los adoptó, no los dejaré huérfanos, donde allá dice que mire, ahí deténgase. Mire, hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Cuántos han adoptado a un niño? Y legalmente hace usted los documentos legales, aunque no es de su sangre, pero es su hijo legalmente porque lo ha adoptado con los documentos legales y viene a ser su hijo legítimo. Entonces no hemos recibido, Romanos 8:15, no hemos recibido espíritu allá para estar otra vez en temor, sino que por el cual Dios nos ha adoptado como sus hijos. Dios puso de su Santo Espíritu por haber creído en Jesús, de manera que somos sus hijos legítimos, mi hermano. Le pertenecemos a Dios, a nuestro Padre. Ahí está nuestro Padre Celestial. Usted tiene espíritu en Génesis allá. Dios puso soplo de vida a aquel ser viviente, puso de su espíritu, de manera que mire, aquel espíritu que se postró en aquellas como lenguas de fuego en cada uno de ellos, haga de cuenta, no es que haya dos espíritus, el mismo espíritu, mire, nos adopta y hoy vive. ¿Dónde vive Cristo? ¿Dónde está Cristo? Aquí y en gloria, mi hermana. Aquí está, aquí dentro, y está en gloria. De manera que no hemos recibido espíritu para otra vez estar en tinieblas, sino hemos recibido el espíritu de adopción. Dios nos ha adoptado como sus hijos por haber creído en Cristo, en el sacrificio, mi hermana,
por el cual somos sus hijos legítimos y tenemos a un Padre eterno que podemos clamar: Abba Padre, Abba Padre, te necesito, Señor, con toda libertad. No se detenga, clámele a Él: Abba Padre. ¿Usted cree que si no clama a su Padre Celestial no le va a escuchar? Claro que sí, claro que va a escuchar a sus hijos desde aquí donde estamos de la tierra, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Y allá los discípulos recibieron el Espíritu Santo y daban testimonio de la gloria del Señor. Testificaban del poder de Cristo. Las maravillas, dice la Escritura, las maravillas testificaban donde resucitó a Lázaro. Qué testificación tan más preciosa, donde aquellos se quedaban sorprendidos. Y ahí es donde empezó la iglesia, mi hermano, la iglesia primitiva en el día del Pentecostés, donde mires, eran los 120 y ya no eran 120, porque allá se bautizaron 3,000 personas, mi hermano. Y así mismo la iglesia debe de seguir, mi hermano, creciendo en abundancia. La gracia del Señor, el Espíritu Santo, mi hermano. No te detengas nunca de compartir la palabra, mi hermano, porque me seréis testigos cuando haya venido el poder de lo alto. No te detengas, que no te dé pena, porque para eso ha venido el Espíritu Santo, para testificar de las grandezas del Señor, las maravillas que ha hecho Cristo y lo que hace en tu vida, en nuestra vida, para testificar del poder de Dios. Nunca te detengas, mi hermano. Nunca te detengas, que ay, es que no sé hablar, no sé cómo evangelizar, cómo hablarle del reino. Olvídate, si no sabes, solamente dile: Cristo te ama. Cristo te ama. Y aquello rompe barreras, aquello rompe argumentos, porque el amor de Cristo puede mucho, el amor de Cristo es todo. Solamente dile: Cristo te ama. Si aquella persona ya quería quitarse la vida de que sus padres no lo quieren, que es un derrotado y es señalado y que ya nadie lo quiere, ni la sociedad, no le quieren dar trabajo, y de repente tú lo miras que está ya al borde de la muerte y que se va a aventar por un puente, y si pasas ahí de repente y le dices: Cristo te ama, hay aquella persona, y no aquella persona, el Espíritu Santo va a obrar como tú no te imaginas, y allá va a decir aquel hombre: hay alguien que me ama. Pues ese alguien que me ama es Cristo, Cristo que está vivo, y si Él vive, nosotros vivimos. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. Y este fue el estudio de esta noche, mi hermano. Vamos a orar, mi hermano. Venga al altar, mi hermano. Yo no sé si comprendió la escritura. Venga al altar. Vamos a pedirle a Dios que dirección, que nos ayude, nos proteja. Vamos a pedirle al Señor que nos siga aguardando, que nos siga proveyendo. Que nos siga proveyendo lo que necesitamos en nuestro hogar. Que siga guardando y que siga ahí estando el Señor ahí, alertándonos al Señor por cualquier cosa que pueda pasar anticipadamente. Que nos bendiga y nos ayude y nos llame la atención cuando la riegue. Vamos a pedirle al Señor por sanidad. Vamos a pedirle al Señor por las finanzas de cada una de las personas, de los hermanos, de las hermanas. Si le está yendo bien a alguien, gloria a Dios. Pero allá vamos a pedirle por la salud, porque Dios bendice no solamente en lo monetario, sino también bendice con la salud. Vamos a pedirle por los documentos legales, que Dios abra una puerta, que haya una manera de legalizar a muchas personas, o a su esposa, a su esposo, o a su hijo, a su hija. Tanta necesidad que hay. Vamos a pedirle a Dios, vamos a darle gracias primero a Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente estar aquí sobre nuestros pies. Nos has dado vida, Padre. Señor, te rogamos, te pedimos, Señor, por la vida,
Señor, de los que no están aquí presentes, que no pudieron venir porque trabajan muy tarde, Padre, y que no les alcanza para venir todos los días para la gasolina, con la gasolina, Señor, que sea usted proveyéndoles ahí su sustento, que de repente usted le pase una transferencia a su banco y que él se sorprenda que hay dinero para echarle gasolina para comprar los alimentos, y que se sorprenda. Es que tú haces cosas grandes, Señor. Señor, aguarda, Señor, aquel que está, Señor, allá desahuciado, aquel que tiene problemas, aquel que lo desahuciaron, que no le dan esperanza, que los doctores no le dan esperanza, y aquel hombre ya fue a tomar otra segunda opinión y lo mismo. Bueno, los doctores podrán decir una cosa, pero tú tienes la última palabra, Señor. Aguárdalo, Padre. Sana a miles de personas, Señor, que hablan por Majestad TV, Padre, allá en la ciudad de El Salvador y Guatemala, todos aquellos que están padeciendo de su salud, que sea usted restableciendo su salud, Padre. Glorifícate en su vida, Señor. Extiende tu mano de poder, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, llegando a aquellos corazones de aquellas vidas, hermanos, hermanas grandes de edad, Padre, aquellas que están allá inválidas, que están en una silla de ruedas. Extiende tu mano de poder hasta esos lugares de donde nos llaman y nos piden oración, Señor, por ellos, Señor. Sea usted contestando cada petición, y aquí presentes en la iglesia, permítenos crecer, mi Señor, crecer espiritualmente, estar, como dice tu palabra, unánimes, juntos, el grupo unido en la misma visión, en el mismo sentir de crecer, de que más almas se añadan a tus caminos y vengan a tus pies, Padre. Que no nos callemos la boca de anunciar tu buena noticia, que resucitaste al tercer día y que viniste a dar vida a aquel que no la tenía, que estaba muerto en sus delitos y pecados, Padre. Glorifícate en sus vidas, Padre, en este día. Yo sé que tú estás haciendo algo grande, algo grande, Padre, y esperamos algo grande, un avivamiento, Padre, porque tú estás dispuesto, Señor, pero tú quieres, Señor, que me sacrifique, Señor, que sacrifique esta carne, porque es necesario que yo mengue, esta carne mengue, y que tú crezcas, Señor, que es necesario que tú crezcas en los corazones, que seas tú cambiando, que sea usted transformando, Señor, que sea usted moviendo, Señor, las multitudes, Señor, a tu manera especial, como tú quieres, Padre. Glorifícate, Padre, en cada hermana, en cada hermano, Señor, en sus hijos, en sus hijas, Señor. Allá estamos clamando para que tú, de una manera u otra, como dice tu escritura, que tú hablas de una manera u otra en el libro de Job. Tú hablas de una manera u otra, pero el hombre es necio, Señor. Señor, quita, Señor, todo aquello de los corazones, todo dureza de corazón. Haz sensible, hazlo sensible a tu palabra, mi Señor, porque tu palabra nunca viene vacía, mi Señor. Tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Permítenos creer, Señor, creer verdaderamente. Quítanos de nuestros ojos aquella neblina que nos impide todavía, Señor, que hay como una dudeza ahí, Padre. Señor mío, acláranos, Padre, toda duda. Acláranos, revélanos tu palabra, Señor, de una manera especial. Bendice a mi hermana, Padre. Tú quieres una bendición. Ella quiere ver a su familia aquí dentro, que estén dentro, para que puedan también, Señor, acompañarnos a tu reino, estar en gloria. Glorifícate en la vida de mi hermana, Padre. Ya son años en la búsqueda, ya son años, días, horas, Señor, y aquí estamos permaneciendo, porque es mejor estar permaneciendo en Cristo que permanecer en el mundo,
porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Señor, derrama de tu Santo Espíritu, Señor. Llena esta casa, llénala de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. Manifiesta tu poder, aleluya, en el nombre de Jesús. Permítele, concédele, Señor, tener esa experiencia maravillosa como en el día del Pentecostés, como aquel viento fuerte que de repente, Señor, allá, Señor, mandaste tu Santo Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Glorifícate en tu hija. Señor mío, manifiesta tu poder en el nombre de Jesús. Llénala. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. ¿Se puede sentir, mi hermana? Hay poder y lo puedo sentir. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, glorifícate, Señor. Oh, glorifícate, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición, Padre, que nos permites una vez más estar acá, Señor. Que nos permites, Señor, estar presentes, estar metidos en oración, mi Señor. Es que tú lo quieres así, Señor. Tú lo quieres de esa manera, Padre. Que estemos en tu casa, porque es lo mejor estar en tu casa. Ahí habitan hasta las golondrinas, hacen sus nidos, dice la palabra del Señor en el libro del salmista. Hasta las golondrinas hacen nido. Oh, qué maravilloso eres, Padre. Oh, glorifícate en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por derramar bendición, Padre. Porque eso quiere decir que tu Santo Espíritu, Señor, que es tu Santo Espíritu, Padre, se manifestó hace más de 2000 años atrás, Padre. Y que se ha cumplido, Señor, aquella promesa. Y que se ha derramado y se derramará sobre todo hijo, hija. Y sobre todo sierva y sierva constantemente. Bendice a cada uno de mi hermano que atendió en este día. Bendícelo de una manera especial. Sea usted llevándolo a su hogar. Sea usted bendiciéndolo económicamente. Sea usted bendiciéndolo no en lo económico, sino también con la salud, Padre. Con la paz interior, interna. Con la paz que tú sabes dar, Padre, que en medio de los problemas tú nos das la paz. Solamente tú la puedes dar. El que quita todo estrés, el que quita todo desesperamiento, todo nerviosismo, el que da la tranquilidad, el que quita las cargas. Tú eres, Padre, el que quita todo eso, Padre. En el nombre de Jesús, aguarda a tu pueblo. Aguarda a tu pueblo de las manos del maligno, a ellos y a sus hijos en las escuelas. Aguárdalos de toda tentación, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Recuerde que mañana hay servicio de jóvenes. Aquí lo esperamos el día miércoles. Véngase, traiga a su joven, su hijo o hija, para que también asimismo sean instruidos por medio de la palabra del Señor, para que asimismo también sean instruidos y escapar